¿Cómo es este cóctel de economía y de elecciones? Bien, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Para los que nos iniciamos electoralmente en el año 83, Upa. la cosa ha tenido varios cambios. Una de las cosas más interesantes como cambio reciente es que se invirtieron los roles. Los anteriores, digamos, los primeros 20 años de los procesos electorales, la oposición hablaba de temas económicos, tiraba la economía arriba de la mesa, hablaba de recesión, inflación, hiperinflación, desempleo, y los gobiernos trataban de esquivarle a esos temas justo en la previa electoral. Y ahora se ha invertido el tema porque es el gobierno el que pone sobre la mesa de la discusión electoral temas económicos y la oposición trata de esquivarlos o va a detallecitos más puntuales, ¿no? A discutir gravamen a la renta financiera, que hay que explicar qué son las tres palabras, no dice gravamen, renta y financiera, y hay que explicar qué son las tres cosas, y sin embargo lo tenemos en el diccionario electoral. Y esto es una novedad, y la verdad es que es una novedad que en algunos casos algunos colegas economistas la viven con cierta frustración, porque en otras épocas, cuando se acercaban las elecciones, los encuestadores, los politólogos y los economistas estábamos al tope de los requeridos, y ahora la cosa se ha suavizado bastante. Qué pena para los Sí, economistas, ¿no? se ha perdido un poco de espacio. Pero bueno, lo que traemos es datos de la economía y de la economía provincial, porque de la economía nacional en general está todo muy disponible, está todo muy alcanzable, o se habla mayormente de eso. Y datos de la economía, del funcionamiento económico a nivel provincial es un poco más difícil de encontrar, tardan un poco más en publicarse los datos y no hay, digamos, tanto foco puesto en ver qué pasa en la provincia. Entonces nosotros trajimos algo de la economía de la provincia de estos primeros meses del 2013. Principalmente 2013, porque habíamos tenido digamos, un conato de caída en el nivel de actividad económica hacia fines del 2012 y pareció que se instalaba el tema económico como un tema de campaña y sin embargo la oposición lo ha ido tratando de retirar. ¿Qué notamos nosotros a nivel provincial en cuanto a la evolución de la economía? Decíamos hace unos días que la industria manufacturera representa un cuarto del valor agregado del Producto Bruto a nivel provincial. Bueno, esa masa de recursos ha crecido hasta mayo, que es el último dato disponible, un 10%, poco más de un 10% en toda la provincia. Y el impulsor, dentro de lo que es toda la industria manufacturera, es la fabricación de automóviles y de utilitarios, que creció 26%. Hay otras actividades industriales que también han crecido mucho, la fabricación de galletitas, la elaboración de cerveza y de otras bebidas que se tienen como base o como insumo la malta, han crecido bastante. Y después otros aspectos que han crecido y que muestran un buen ritmo de desenvolvimiento económico que no están tan asociados con industria son la elaboración de cemento, las ventas en supermercados y las ventas en shopping o centros de compras que han subido por encima del 14%. Esto en lo que tiene que ver con lo que nosotros vamos viendo al nivel de actividad económica. Y una parte de la explicación de este circuito tiene que ver con lo otro que estamos viendo ahí, que es el crecimiento de la recaudación fiscal nacional y provincial y los créditos y los préstamos ahí a nivel provincial por encima del 30% para estos primeros meses del año 2013. Algunas de las cosas las estamos midiendo hasta mayo, que es el último dato que tenemos, y otras tenemos mayor disponibilidad, las estamos midiendo hasta junio. Es decir, que evidentemente lo que parecía hacia fines de 2012 como una pequeña meseta, decimos nosotros, que se estabiliza el ritmo de actividad económica o incluso algún peligro de caída, se ha revertido y a nivel provincial tenemos, al igual que a nivel nacional, muy buenos datos de crecimiento. Y esto ha repercutido en el empleo. La presidenta de la Nación anunció, digamos, hizo un adelanto en el transcurso de la semana, creo que fue el lunes a la tarde, que la tasa de desempleo se iba a encontrar en el segundo trimestre de 2013 en el 7,2%. Ese dato es un adelanto, todavía no están publicados todos, no están publicados los que corresponden al nivel provincial. Entendemos que la tasa que teníamos en el primer trimestre, que a nivel nacional era el 7,9%, y ahora va a ser el 7,2%, eso va a repercutir en que también a nivel provincial tengamos una sustancial mejora, sobre todo en lo que es el Gran Buenos Aires. La tasa del Gran Buenos Aires para el primer trimestre de desocupación había sido 9,4%, es decir, muy por encima de la nacional del 7,9%, pero buena parte de lo que se releva como empleo en provincia de Buenos Aires, que es el Gran Buenos Aires, tiene como motor de actividad
a la actividad industrial que acabamos de ver que creció mucho, así que es muy probable que los números para el segundo trimestre de 2013 muestren también una buena mejora a nivel provincial. Bien. Guillermo, yo tengo una pregunta, porque la verdad hay algo que me cuesta entender en términos de que nosotros tenemos un sistema capitalista. El sistema capitalista necesita digamos, un sector pobre, llamada pobreza estructural, para poder mantener el ciclo, digamos. Si hay tanto aumento, ¿dónde está el detrimento? Porque siempre para que algo esté impulsado o tenga desarrollo, hay una parte de la economía que está como estancada. ¿Esto pasa en la provincia donde se puede ver reflejado? Más, digamos que una parte de la economía que esté estancada, lo que requiere es una distribución del ingreso, una distribución de lo producido, que va en contra de lo que entendemos desde el concepto de equidad distributiva. Esto, ¿cómo lo podríamos interpretar más fácilmente? El sistema financiero es un claro ejemplo de un espacio de la economía en la cual la peor distribución del ingreso favorece el desarrollo del sistema. Esto es toda una curiosidad, digamos, porque el sistema financiero nace de la idea de que quien ahorra le preste a quien no le alcanza para lo que necesita. Sí. Entonces, ¿cuándo el sistema financiero, en términos teóricos, estaría mejor? Cuanto peor sea la distribución del ingreso, porque entonces unos pocos ahorran un montón y lo prestan unos muchos, y sobre la base de esos muchos se hace el beneficio. Entonces, esa sería la pata del sistema financiero para interpretar a qué me refiero con distribución del ingreso y lo que es el capitalismo. En este caso, lo que nosotros estamos viendo de crecimiento económico se acompaña a crecimiento del producto, crecimiento del valor agregado, con crecimiento de la participación de los sectores consumidores y mejora en la distribución del ingreso. Y esto, principalmente, el que lleva, digamos, este tipo de políticas es el Estado, porque si uno deja que el sistema se gobierne por sí solo, los más poderosos tienden a imponer sus mejoras a los más pobres. Entonces, principalmente por la pata del Estado. ¿Dónde lo podemos ver nosotros hoy? ¿Cuáles son los motores de este consumo que estamos viendo, de esta actividad económica? Y obviamente tiene que ver con el aumento jubilatorio, que hemos visto que este año va a alcanzar un poco más del 31%, con las asignaciones universales, que también fueron elevadas de 340 a 460 pesos hace unos pocos meses. Bien, y esa subsidios. Distribución del ingreso, claro, exactamente, los subsidios a la electricidad, al gas, al transporte en general, todo ese batallón, digamos, de políticas públicas que están a cargo del Estado para contrarrestar lo que sería la asignación que por sí sola puede hacer el mercado. ¿Y en esto nos juega el tema de la inflación? Bueno, la inflación se come los ingresos, y la inflación se come los ingresos principalmente de la parte más pobre de la población, porque es la que menos a resguardo puede estar. De ahí que tengamos toda una discusión muy importante últimamente me refiero desde el año 2007, en la cual hubo una intervención en el INDEC que nos ha distorsionado mucho el INDEC como factor de información. Hay toda una discusión respecto de cuál es el índice de precios real, cuál es en consecuencia la inflación real y cómo se estaría castigando a los sectores con menores ingresos como consecuencia de la inflación. En la medida en que no tengamos una buena referencia como el INDEC creíble, cualquier cosa que digamos va a ser increíble. Pero sí es cierto desde el punto de vista conceptual y teórico que el fenómeno inflacionario es un fenómeno que tiende a devorar los ingresos con mayor hambre de los que la están pasando peor. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, y será hasta el viernes que viene. Gracias, nos vemos.